que a partir de ahora estamos grabando. ¿Ya? Me acordé. Después de casi un año aprendí que me tengo que grabar. Ya, así que vamos a comenzar con la clase de hoy, que tiene que ver con las listas indexadas, que yo le llamo arreglos. ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar con ese tema. ¿Bien? Es bastante fácil esta materia, es decir, mucho más fácil que lo anterior que vieron con listas de Python. ¿De acuerdo? De hecho, conversé con una compañera de ustedes y me dijo que la materia era un poquito más complicada de lo que había gente que sabía programar y no entendía la materia. Así que sí lograron sobrevivir a eso, bien por ustedes, aprendieron harto. ¿Ya? Ya, entonces estábamos con la lista de Python y vamos acá. Entonces, estábamos con la lista de Python y estábamos con el while. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de entender cómo mezclar el while con un problema que ya conocen, el problema de la sumatoria. ¿Se acuerdan de la sumatoria? 1 menos un medio más un tercio menos un cuarto y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, la idea es resolver este problema, volver a resolverlo, ¿okay? Pero esta vez no vamos a usar recursividad. La recursividad la dejamos guardado en el cajón por un rato y vamos a utilizar un ciclo. ¿Okay? Vamos a utilizar while. ¿Ya? Entonces, para resolver este problema, lo que yo digo es que necesito acordarme de qué valor, de cuánto estoy sumando. ¿De acuerdo? Recuerden que esta función, que es la que está ahí, lo que recibe es un valor n, que son los n valores que yo quiero sumar. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a sumar desde el 1 hasta el n. ¿Okay? En ese sentido. Y para poder hacer eso, lo que yo voy a hacer es tener un acumulador. ¿Ya? Ese acumulador se llama total y lo que va a hacer es guardar cuánto va almacenando la suma. ¿Ya? Y además necesito una variable que me diga dónde estoy parado. ¿Okay? ¿Cuál es la posición iésima que voy? Entonces la posición iésima va desde 1, que es donde partí, hasta la posición n, que es cuando termino. ¿De acuerdo? Así que lo que voy haciendo es que en cada posición iésima, lo que voy haciendo es incrementando el valor de total. ¿Okay? Entonces el valor de total es lo que yo tengo que ir sumando. ¿Ya? Así que son las cosas que quieren presente. Entonces, ¿cuántas veces itero? Voy a itero desde 1 hasta n. ¿Ya? Así que ahí parto. ¿Okay? Entonces digo, el total vale 0 porque inicialmente no he sumado ningún valor. Y las iteraciones, por supuesto, parten de i igual 1 porque aquí estoy parado, en i igual 1. ¿Ya? ¿Y hasta dónde voy a iterar? Hasta que el i valga n. Y eso es lo que digo que mientras i sea menor o igual que n, ojo que esta vez es igual. ¿Por qué? Porque necesito llegar al valor n-simo. ¿De acuerdo? Ya, ¿y qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer algo. No sé qué es lo que voy a hacer, pero voy a hacer algo. ¿De acuerdo? Lo tengo borrado por el momento. Ya, y una vez que haga ese algo, que después lo veremos lo que es, al final tengo que incrementar el valor de i. ¿De acuerdo? Para poder avanzar en la siguiente iteración. ¿De acuerdo? Una vez que te echa toda la suma, que no tengo idea cómo se hace, pero vamos a ver cómo se hace la suma de ahí, lo que yo retorno es, por supuesto, que el total, que es lo que ya sumé. ¿Ya? Pregunta hasta acá. ¿Me preguntas? Ya. Entonces, ya, tenemos eso. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es, por supuesto, darme cuenta en qué posición estoy, si estoy en la posición positiva o negativa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y eso ya lo habíamos visto antes, lo que básicamente es determinar el signo. ¿De acuerdo? Entonces pregunto si es par la posición iésima. ¿Y por qué iésima? Porque i es la posición que yo estoy. Inicialmente vale 1, después vale 2, después vale 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Entonces, si es par, el signo es negativo y si es impar, por supuesto, el signo es positivo. Entonces ya tengo el signo de la sumatoria. ¿Ya? Dependiente del signo del valor de i. Ok, yo tengo el signo, entonces ahora lo que me queda que hacer es, por supuesto, calcular el valor. Y el valor va a ser lo que tenía el total, más el término que estoy en la posición iésima. ¿De acuerdo? Que es básicamente 1 partido por i. Y ahí está. Entonces, el valor en la posición iésima va a ser el signo dividido por i. ¿De acuerdo? Y el total va a ser el total más el valor en la posición iésima. ¿De acuerdo? Y por supuesto, el i se vuelve a incrementar y esto circula. ¿Ok? Itera una y otra vez. Y está listo, te resuelto el problema. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profesor, se van ¿Sí? guardando los valores en total, ¿cierto? Claro, la sumatoria se va guardando en total. Y en i me va indicando en qué posición estoy. ¿Ok? Tengo dos variables que van guardando valores. Total y el i.
Profe, ¿lo podría explicar de nuevo cómo funciona, por favor? Claro. Primero hay que tener claro que yo quiero hacer es calcular la sumatoria. ¿De acuerdo? Quiero calcular la sumatoria. Entonces, ¿cuánto vale la sumatoria al comienzo? Vale 0 porque todavía no he sumado nada. ¿De acuerdo? Y el i parte desde la posición 1. ¿De acuerdo? Porque es 1 partido por 1 es 1. Te puede valer 2, te puede valer 3, te puede valer 4, 5, 6 y hasta n. Así que itero desde la posición 1 hasta la posición n. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me está diciendo. Entonces, valor i, eso es lo que va a ir avanzando. ¿Ok? Va avanzando de 1 en 1, ¿ok? Desde el 1 hasta el n. ¿Ya? Ahora, en cada iteración, lo que yo tengo que sumar es el valor que está en la posición iésima. ¿De acuerdo? ¿Y dónde lo guardo? Bueno, lo voy a guardar en una variable llamada total. ¿Ok? Entonces, tengo que calcular la posición iésima y lo guardo en una variable llamada total. Son las dos cosas que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hacer este problema, lo que tengo que hacer es acordarme cuánto vale total inicialmente. Como todavía no he hecho ninguna parte de la suma, el total vale 0. ¿Ok? Y el i vale 1 porque voy a hacer la primera iteración. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es iterar desde i igual 1, que es el valor que tomo inicialmente, hasta el n. ¿De acuerdo? Y el n es porque el n me lo dieron de acá. Me dicen que quiero sumar los n primeros términos, así que voy hasta el n, que es el valor que tengo aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy haciendo. Entonces, hago algo acá adentro, que no tengo idea lo que es. ¿Ok? Pero lo que sí sé es que una vez que termine de hacer ese algo, el valor de i lo tengo que incrementar. ¿De acuerdo? Lo tengo que incrementar en 1. ¿Ya? Y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ya. Ok, entonces ahora lo que tengo que hacer es empezar a hacer el cálculo de esto. ¿Cuál es el cálculo de esto? Bueno, primero tengo que determinar en qué signo estoy. ¿Estoy en la parte positiva o en la parte negativa de la sumatoria? Entonces para eso utilizo la función SPAR. Función que vimos, creo que la primera, no, la segunda clase creo que vimos la función SPAR. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Entonces pregunto si i es par. Ok, si i es par, quiere decir que estoy en esta posición, por ejemplo en el 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto el signo es negativo y es exactamente lo que acabo de hacer. El signo lo puse negativo. En caso contrario, bueno, el signo es positivo. ¿Ya? Ya tengo el signo, así que ya sé si tengo que sumar o tengo que restar. Y lo que me queda que hacer es hacer i partido por n. Perdón. 1 partido por i. 1 partido por i. ¿De acuerdo? Y eso lo tengo que sumar al total y eso es lo que hago acá. Entonces, el signo que tenemos acá, lo que digo, es el signo partido por i, es el valor que está en la posición iésima, y eso lo sumo al total. Y está listo. Ya está resuelto cuánto vale el total. Y una vez que hago eso, el valor iésimo lo vuelvo a sumar y esto itera una y otra vez. ¿De acuerdo? Cuando termine el ciclo, es decir, cuando i llega al valor de n más 1, se acabó, entonces retorno el valor de total y quiere decir que hemos terminado. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, asumo que igual se podría hacer con for esto, ¿no? Sí, por supuesto, se puede hacer con for. Por supuesto que se puede hacer con for. ¿Okay? Es una pregunta ¿Te escucho? que en cálculo esta es como una serie alternante, ¿no? Una solución alternante, ¿no? Como Sí, el menos claro. 1 elevado a... Sí, También se perfecto. puede hacer así, y que el i parta de 2, o para que el primer menos 1 a la 2 sea 1, Ya, si el i parte de 2, ¿qué pasa si te hacen sumar 0 términos? ¿Ok? Eso es como un problema que hay. Pero ya, supongamos que parte del i igual 2, entonces el total, ¿cuánto tiene que valer? El total tendría que valer 1 porque no te 1, estás ¿verdad? saltando un término. ¿De acuerdo? Sí. Te estás saltando un término. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Cuando uno parte, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Ya? Claro, es que no era eso, según yo era como... Porque el n acá, ¿cuál es? Te lo dan. Es parte de la entrada. Ahí está. Ah, como hasta el divisor que quiero sumar. Eso. Exacto. Este término donde tú quieres parar. Claro, puede ser como menos 1 elevado a i partido en n, ¿no? Algo así. Ah, no es la única forma de hacerlo, no, hay un millón de formas de hacerlo. Yo estoy escribiendo una, yo le he dicho un millón de veces. Ah, ya, ya. ¿Ok? No es la única forma. De hecho, alguien dijo que se podía hacer con for, sí, se puede hacer con for. El signo lo puedo hacer de otra forma, sí, también lo puedo hacer de otra forma. Sí. Todas las combinaciones posibles. Esta es una solución, no es la solución. Ah, ¿De ya. acuerdo? Ese es ¿Ok? perfecto. Ok. Ya. No me funciona. No le funciona. ¿Qué te pasó que no funciona? Diego, ¿qué pasó? Lo programó, parece, y no le funciona. Sí, pero estaba mal, me equivoqué. Ah, ya. Listo.
Entonces estamos claros, ¿cierto? Estamos claros cómo funciona esto, cómo funciona una iteración. Entonces todas las iteraciones son iguales, ¿eh? No hay mayor variación en las iteraciones, ¿ya? ¿Se acuerdan de la búsqueda del tesoro? ¿Okay? El famoso problema de la búsqueda del tesoro de Barba Azul y que andaba buscando la dirección y todo el show de las listas. Bueno, lo vamos a volver a repetir. ¿Okay? Vamos a volver a usarlo. Pero vamos a hacer unos pequeños cambios. ¿Okay? ¿Cuáles son los cambios que vamos a hacer? Bueno, la estructura sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Entonces tengo la estructura carta que sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado. ¿De acuerdo? Que eso es lo que teníamos antes. ¿Se acuerdan de la famosa lista de cartas y con la... Bueno, ahora lo que sí vamos a cambiar es que ahora la lista de cartas, ¿ok? Es un arreglo. ¿De acuerdo? Es un arreglo. ¿Ya? Ya es una lista recursiva, es un arreglo. ¿Ok? Y dado que es un arreglo, entonces ahora contiene valores que uno puede acceder en la posición iésima, directamente. ¿Se entiende eso o no? Necesito que entiendan eso, que me digan si lo entienden o no lo entienden. Si alguien no lo entiende, lo repito al tiro, no tengo ningún problema. ¿Puedes Profe, repetirlo, yo por tengo favor? una... Vamos, las dos preguntas. La primera, ¿quién primero? Entiendo, Vamos. profe. Era si podía repetirlo, por favor. Claro. De hecho, estoy haciendo un pequeño cambio. Ok. Lo que yo tengo ahora es que ahora, yo lo que tenía antes era una lista recursiva, ¿se acuerdan? Ahora lo que yo tengo es que voy a crear una lista de Python, ¿de acuerdo? O un arreglo que ya le llamo. ¿De acuerdo? Entonces ahora, lo que yo estoy haciendo es que en la lista le estoy arreglando, le estoy poniendo valores a la lista. Entonces, al final de la lista, cuando yo termine, si yo preguntara por el valor de esta lista, si yo preguntara por el valor de esta lista, voy a tener algo así como esto. Voy a tener, por supuesto, esto lo hace mal, como todas las cosas que pasan. Ahí está. Okay. Voy a tener algo así como que cartas va a ser igual a algo así como C1 seguido de C2 y seguido de C3. ¿Ok? Ese va a ser el contenido de cartas. ¿Ya? Bueno, ahí está, ya. Ese va a ser. Ahora es un arreglo. ¿De acuerdo? Le hemos ido poniendo Profe, C1, después le pusimos C2, después le pusimos C3. ¿Ok? profe, pero el También, lista me también funciona por acuerdo si acaso. ¿Qué cosa? que el lista, si no mal recuerdo, uno podía acceder solamente a una información a la vez. Pero En con lista este de arreglo Python. uno puede acceder a... Perdón, Sí. perdón, en la lista de recursivas sí, solo puedes acceder uno a la vez. Aquí puedes accederlos a todos. Tienes control de todo. Ah, ya, eso era. Sí. Ya. Ahora tienes Gracias. control de todo. Así que esa es la ventaja. ¿De acuerdo? Pero también tiene algunas desventajas. Pero es la ventaja. ¿De acuerdo? El Aven también funciona, por si acaso, y lo pueden usar. Profe, Sí, dime. ese list vacío solo se puede ocupar para eso, para crear una lista vacía, o también se puede ocupar list para hacer una larga, sí. Sí, claro. Tú puedes usar acá adentro, puedes pasarle los parámetros para crear una lista. ¿Ok? O duplicar una. De hecho, después les voy a enseñar un truco. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya. ¿No tenemos que usar list extend? No por el momento. ¿Ok? Con el Aven basta. Ya. Entonces, ¡tadán! Los 5 problemas a resolver. ¿Se acuerdan de los 5 problemas mágicos? Bueno, aquí funcionan igual. ¿Ok? Estos 5 problemas también son los problemas tipos que hay en lista. ¿Ya? También sirve para este tipo de arreglos. ¿Ya? Así que hay que resolver cada uno de esos 5 problemas. ¿Okay? Vamos a tratar de terminarlos todos hoy. ¿Ya? Así que vamos a poner el ventilador porque va a salir harta información rápidamente, así que necesito que pongan harta atención. Antes de partir, preguntas o cosas que tenga que repetir. ¿Nadie? Arrepiéntanse. Ya, muchachos. Ya que no hay preguntas, entonces vamos a seguir avanzando. ¿Ok? Pongan atención porque esto lo van a necesitar en la tarea parte B. ¿Ok? Ya. Ahí vamos. Entonces, el primer problema era, alguna carta tiene como ciudad, por ejemplo, Calama, ¿se acuerdan de eso? Era determinar si existía una ciudad dentro de una lista. ¿Ok? Bueno, aquí el problema es relativamente parecido al que acabamos de resolver con el recorrer esa sumatoria. ¿De acuerdo?
Entonces lo que yo voy a hacer es tomar cada posición. ¿Ok? Voy a recorrer toda la lista, básicamente. Recupero la ciudad y verifico si Calama está en la ciudad de Calama. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Ahora, si recorro toda la lista, quiere decir que no lo encontré. Y como no lo encontré, en ese caso retornó falso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, implementemos la función. Parte A. Yo recibo, entonces, la lista de cartas y la ciudad que ando buscando. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahora necesito conocer cuántas cartas vienen. Porque no conozco el largo de las listas. Así que necesito saber cuántas cartas vienen en la lista. Así que tengo que preguntar por el largo de la lista. Y me lo da Len. Len me dice cuántas cartas vienen. N. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el primer elemento de la lista? El que está en la posición 0. ¿De acuerdo? Aquí tengo que hacer algo. ¿Qué cosa? No tengo idea, pero no nos preocupemos. ¿De acuerdo? Pero se supone que aquí tengo que buscarlo y si lo busco y lo encuentro, retorno verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si no lo encuentro? Bueno, quiere decir que fallé, que no lo encontré en ninguna posición. Y dado que no encontré ninguna posición, entonces quiere decir que la ciudad no está y en ese caso retorno falso. ¿Ya? Porque recorrí toda la lista y quiere decir que no lo encontré, así que retorno falso. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Parte 1, recibimos la lista de cartas. Parte 2, también recibimos la ciudad que ando buscando. Tengo que determinar el largo de la lista, porque no conozco el largo de la lista, porque es una lista de un elemento, de 0 elementos o de miles de elementos. Y necesito un contador para saber en qué posición estoy. ¿Ok? Y la posición y décima parte en 0. ¿Por qué? Porque los arreglos parten en 0. ¿Ok? Aquí los voy a buscar, todavía no digo cómo. ¿Ya? Pero si no lo encuentro, quiere decir que este código nunca me lo encontró, este código que no es escrito, nunca lo encontró, quiere decir entonces que no está, y como no está, entonces tengo que retornar que es falso, que no existe la ciudad, no está. Y bueno, entonces ya ahora revisemos cómo se hace este pedazo acá. Entonces, ¿cómo reviso esto de ahí? Tengo que buscar desde la posición i, que es el primer elemento, hasta la posición n-1. ¿De acuerdo? ¿Por qué hasta la posición n-1? Porque si un arreglo tiene n posiciones, parte desde la 0 hasta la n-1. ¿Ok? Así que eso es lo que voy a hacer acá. Parto desde la posición i, que vale 0, hasta la posición n-1. ¿Y por qué posición n-1? Porque estoy menor estricto. ¿De acuerdo? Así que voy hasta el n-1. ¿Qué es lo que hago? Bueno, de la lista de cartas, que esto es lo que me pasaron, de la lista de cartas, recupero el que está en la posición i décima. ¿De acuerdo? Como i vale 0, recupero el primero. ¿No caché lo del n-1? Por supuesto. Recuérdate, dame un segundo, una pequeña pausa, vamos a preguntar esto del n-1. Recuerda que cuando vimos las listas, ¿dónde están las listas? ¿Dónde están? Acá, ahí está. Recuerda que las listas de Python, cuando yo recorro las listas de Python, el que está en la posición 2, por ejemplo acá, me dice que vale 30. ¿Y por qué vale 30 el de posición 2? Porque este está en la posición 0, este está en la posición 1 y este está en la posición 2. ¿De acuerdo? Así que parten del 0. ¿En qué posición está este? Este está en la posición n-1. ¿De acuerdo? Porque en elemento, pero ese está en la posición n-1. Por eso voy hasta la posición n-1. ¿Ya? Ok, entonces sigamos con lo que yo estaba haciendo. Ya recuerdo. Ok, entonces estábamos. Este problema, ¿no? Aquí está, sí, ya estamos listos. Entonces hasta acá, aquí. Ya, entonces ahora ya tengo una carta. Acabo de sacar la primera carta. ¿De acuerdo? Pero recordémonos, hay que recordarse que una carta contiene el nombre de la ciudad, perdón, contiene una dirección, es decir, contiene la calle, la ciudad y el país. ¿De acuerdo? Así que me interesa la ciudad. Andamos buscando la ciudad, así que tengo que sacar la ciudad. ¿Ya? Así que eso es lo que voy a hacer. Recupero de la carta que acabo de sacar, verifico si es la ciudad que me están preguntando. ¿Ok? Si esa ciudad, que es esa ciudad de ahí arriba, ¿ok? Es igual a la ciudad que tiene la carta. Si son iguales, entonces retorno verdadero. Quiere decir que la encontré. Así que estamos listos. La encontré, retorno verdadero, se acabó y nos vamos para la casa y estamos listos. Y si no lo encontré, quiere decir que no eran iguales, entonces en ese caso tengo que incrementar el valor de i y va a avanzar a la siguiente posición. ¿De acuerdo? Entonces, incremento el valor de i y, por supuesto, como se acabó el while, porque el while está a la misma altura del ratón, esto vuelve hacia arriba y esto itera una y otra vez. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Profe? Profe, dale nomás. Gracias.
Hay que ponerle un else ahí antes de aumentar el i. No tiene ninguna, no es necesario el else, no es necesario. Ah, ok. Pero si lo pongo, ¿tira error o no? No funciona, es decir, funcionaría, para este caso funcionaría, no siempre va a funcionar, pero en este caso va a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Profe, ¿se le pone una carta punto ciudad porque es una estructura o no que ver? Sí, eso es, bingo. Claro, acuérdate que cuando nosotros definimos, no está, aquí, acá, aquí está. Recuerda que la carta tenía calle, ciudad y país. ¿De acuerdo? Tenía una estructura, así que sí está correcto. Por eso lo que tú acabas de señalar es la ciudad, es lo correcto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Ya. tengo que recuperar la ciudad de una carta porque una carta tiene calle, ciudad y país. Ya, gracias. ¿Más preguntas? Profe, Profe. Sí. Ah, no, dale tú. Había otro compañero preguntando. ya Dale, sí, Alex. vale, gracias. Que el... ¿Por qué no hubo un else ahí? Porque si la cuestión no entra al if, la otra se va a ejecutar siempre. En cambio, Sí, pues claro. nosotros queremos que si es que es true ya pare la cuestión, ¿o no? Claro, es que el momento, es súper buena tu pregunta, porque al momento que encuentre el return, se acabó, se sale de la función. Así que el while para y todo para. Así que está correcto. ¿Ok? Un return detiene todo y sale de la ¿Verdad? función. ¿Ya? Así que no hay problema. ¿Más preguntas? Profe, entonces el return funciona como un break, ¿cierto? Exacto. Return funciona como, es más Ya. duro que un break, porque el break solo sale del while. Un return sale de la función. Ya, bacán, ya vale. ¿Qué es carta subí? Bueno, acuérdate que era carta subí. Recuerda cuando yo definí las cartas. Dame un segundo. Aquí está. Recuerda que yo construí la lista de cartas. En cartas puse la carta 1, después puse la carta 2, después puse la carta 3. Así que lo que yo tengo son un arreglo de cartas. ¿Okay? Así que carta subí es la carta que está en la posición i décima. Como i inicialmente vale 0, va a ser la carta 1. ¿Okay? Después cuando i valga 1, va a ser la carta 2. Y después cuando i valga 2, va a ser la carta 3. ¿Okay? ¿Qué pregunta había? ¿Y si no se encuentra en la ciudad, cómo termina el while? Ah, simple. Dado que no se encuentra en la ciudad, el i está incrementando. En algún momento i va a ser mayor o igual que el n, y en ese caso se sale del while. Como se sale del while, entonces retorna falso. ¿De acuerdo? Porque no encontró. No la encontró. ¿Más preguntas? Pero, profe, ¿Sí? si la carta Calama está en la última carta, ¿Sí? ahí no diría que es falso, pues, ¿y si está? No. Si está en la última posición, es la posición n-1. ¿Estamos de acuerdo? Así que i vale n-1, no hay ningún problema. Ya, Va a revisar el perdón. último, van a ser iguales y retorna verdadero, salió y estamos todos listos, todos contentos. Nos vamos para la casa. Ya, verdad, la última posición es N-1. Ya, Es gracias. n-1, sí. ¿Más preguntas? Profe, Sí. eso de que la última posición sea n-1 o que la primera sea 0, ¿tiene alguna importancia de por qué lo hicieron así? Ah, ¿No como sí. que confunde más? No. Tiene una importancia, a nivel de la programación. Lo que pasa es que a uno siempre se le olvida contar el primer elemento. Y el primer elemento de cualquier cosa es 0. ¿Okay? Y en computación es importante porque todos los elementos parten de 0. ¿Okay? El primero está en la posición 0 y de ahí voy aumentando. ¿Ya? Y esto tiene que ver con las posiciones de memoria, de la memoria RAM, literal. ¿Okay? De hecho, tiene que ver con cuando uno programa en assembly. ¿Ya? La mayoría, antes había el lenguaje que la primera posición era 1, pero rápidamente esos lenguajes se fueron quedando obsoletos y ahora la mayoría la posición es 0. ¿Ya? En computación la primera posición es 0, por lo general. Y por supuesto, había un compañero de ustedes que estaba completamente frustrado por usar un for, así que ya le hice la versión con for. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gracia de la función con for? Es que yo ahora accedo directamente a las cartas, no necesito una variable para recuperar las cartas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo tengo acá es un arreglo de cartas. ¿Listo? Como tengo un arreglo de cartas, entonces la variable que tengo acá va tomando cada uno de los valores de la carta, inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces toma la carta 1, después va a tomar la carta 2, después va a tomar la carta 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces ahora Profe, yo puedo... ¿Sí?
Puedes, en vez de cada carta, puedes poner cualquier otra cosa, ¿no? Sí, cualquier cosa. Yo le puse cada carta para que quede claro que es cada carta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, cada carta punto ciudad va a ser la ciudad. Y ahora, si lo encontró, bueno, retorna verdadero. ¿Ok? Ahora, si el for termina, quiere decir que no lo encontró y en ese caso nuevamente retorna falso. ¿Ok? Ojo que el retorno está a nivel del for. Así que cuando el for termine, retorna falso. ¿Más preguntas? Profe, sé que el for y el while sirve a lo mismo, pero ¿en qué caso recomiendo usar uno o el otro? Cuando yo trabajo con elementos que conozco, cuántas veces voy a iterar, típicamente con arreglos, por lo general es más cómodo trabajar con for. Cuando tengo que hacer iteraciones, que tengo que ir y volver, retroceder, o no debo avanzar, o avanzo bajo ciertas circunstancias, en ese caso me conviene usar while. ¿De acuerdo? Ya, gracias. ¿Más preguntas? Profe, eso es por la condición del while. Claro. O sea, el for no hay condición. No, está restringido a recorrer en este caso, un elemento, nada más. Lo cual es bueno porque de esta manera conozco cuántos elementos voy a recorrer, pero es malo porque a veces necesito ir y volver dentro de una regla. ¿Ya? Entonces, O a veces profe, necesito no avanzar siempre. entonces si yo quiero recorrer así como continuamente, mejor usar for, como sin Claro, parar, ¿o no? exactamente. Ah, Eso ok. es. Sí, sí. ¿Más preguntas? Ya, listo. Ya, entonces, la segunda pregunta era, ¿cuántas cartas tienen como destino la ciudad de Calama? ¿Ok? Entonces, lo que necesito saber es cuántas veces aparece la ciudad de Calama, en realidad, en el arreglo. ¿Ya? Y es parecido a lo anterior. Lo que voy haciendo, vuelvo a recorrer la lista, vuelvo a recorrer cada elemento en la lista, pero ahora lo que tengo que hacer es, cada vez que me encuentro con la ciudad de Calama, lo guardo en una variable. ¿De acuerdo? Hay un acumulador que me va guardando cuántos valores hay. Y ese es un contador, y ese contador inicialmente, dado que todavía no recorro la lista, ese contador inicialmente tiene un valor 0. ¿Ya? Y cada vez que encuentre la ciudad que necesita encontrar, en este caso Calama, por ejemplo, lo incremento en 1. Y eso es todo. Es exactamente el mismo algoritmo anterior, solo que ahora tengo una variable que es un contador. Y ese contador me dice qué tengo que ir avanzando. ¿Ya? Entonces, lo mismo, ahora en vez de tener dos variables, que uno recorría, decía cuántos elementos tenía, el otro cuál era, en qué posición estoy, aparece un tercero, ¿ok? Y ese es el acumulador. Y ese acumulador me dice cuántas veces he tenido éxito al encontrar la ciudad. ¿Ya? Entonces ahora tengo estas tres variables que las voy a necesitar, es decir, dónde estoy parado, hasta dónde tengo que llegar y cuántas veces he logrado encontrar la ciudad. ¿Ya? Y por supuesto, una vez que cuente cuántas veces apareció la ciudad, en este caso código que aún no escribo, voy al final y digo, ok, todas estas veces la encontré. Si no encontré ninguna, retorna 0. Y si la encontré, bueno, me va a decir cuántas veces está, porque el total tiene la cantidad de veces que apareció la ciudad. ¿Ya? Listo, resuelto eso, entonces ahora podemos avanzar. Entonces, básicamente, lo mismo. Vuelvo a iterar, ojo, nuevamente hasta la posición n-1. ¿De acuerdo? En esa iteración, tomo una carta. ¿Okay? Recupero una sola carta. ¿Okay? Recupero la carta iésima, la que está en la posición iésima, que es la posición que estoy recorriendo en este momento. ¿Ya? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, preguntar si esa ciudad es la ciudad que ando buscando. ¿De acuerdo? Entonces, si es la ciudad que ando buscando, está por otro lado. Ahí está. Entonces, si es la ciudad que ando buscando, entonces ahora el acumulador, que es total, lo incremento en 1. Y solo en ese caso lo incremento en 1. En otro caso no lo incremento. ¿Ya? Y por supuesto, esto itera en las n veces que tiene que iterar. ¿Preguntas? Profe, si en la lista ocupamos la cabeza y la cola de la lista en arreglo, ¿siempre utilizaremos la posición de 0 hasta n-1? Sí, básicamente siempre de 0 hasta n-1. Sí, efectivamente. Buena tu pregunta. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Nada más? Ya, está fácil. Asumo. Ya, entonces, por supuesto está la versión confort. ¿De acuerdo? La versión confort es básicamente lo mismo. Si vuelvo a tomar cada carta de la lista de cartas, entonces vuelvo a preguntar por la ciudad y ahora el acumulador está acá. ¿Ok? Ahí está el acumulador.
Y esto itera hasta que el for se acaba. ¿Okay? Y después, por supuesto, retorno el total, que inicialmente el total valía 0. ¿Preguntas? ¿Algo que deba repetir? ¿Alguien quiere que repita el problema anterior? ¿Tan fácil está? En realidad es más fácil, es mucho más fácil que la materia anterior. Ya. Problema 2. Problema 3. Creo una lista, una nueva lista de cartas sin la ciudad de Calama. Ok. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, necesito crear una lista. Me están preguntando crear una lista, así que creo una lista vacía. Una lista vacía que no tiene nada inicialmente. Y lo que voy a hacer es recorrer la lista de cartas. Y cuando encuentre, es decir, si la lista es distinta a la ciudad de Calama, entonces, perdón, si el elemento que estoy en la posición iésima es distinta a la ciudad de Calama, lo pongo en la nueva lista. Si es igual a la ciudad de Calama, no hago nada. ¿De acuerdo? Eso es lo único que voy a hacer. Y cuando termine, ahora retorno la nueva lista, la que acabo de crear. ¿Ya? Voy a tratar de explicarlo con paso a paso. Entonces es un poquito más complicado, pero no es difícil. Ya, entonces, la diferencia es que, nuevamente lo mismo, esta cuestión siempre es lo mismo. Entonces tengo la lista de cartas, la ciudad que no quiero que aparezca en la lista, esa es la ciudad que no quiero que aparezca en la lista. Entonces creo una nueva lista. ¿Cómo creo una nueva lista? Bueno, simplemente digo lista. Está listo. ¿Ya? Y como siempre, parto desde cero y necesito determinar cuál es el largo de la lista y eso ya lo hemos visto como 40 veces. ¿Ya? Ok, hago algo acá que voy a recuperar y crear la nueva lista, que no tengo idea de lo que es, pero voy a hacer algo ahí entre medio. Y cuando termine, quiere decir que la nueva lista ya tiene los elementos. Y como ya tiene los elementos, entonces retorno a la nueva lista. Estamos listos. ¿De acuerdo? Y solo nos falta entonces resolver ese pedacito de código de ahí. ¿Ya? Y ese pedacito de código de ahí me dice, ok, recorra el arreglo desde la posición 0 hasta la posición n-1. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Ya está. Entonces recorro desde la posición 0 hasta la posición n-1. Y recupero nuevamente una carta. Que eso ya lo hemos hecho como 40 veces a esta altura. Preguntas hasta acá. Ninguna. Tan fácil. Sorprendido. Sorprendido. Tengo un conjunto de estudiantes súper inteligentes que entendieron todo. Les está creciendo la nariz, pero no importa. Ya, profe. Me lleva 6, no es física. ¿Qué es eso de LIS? LIS es el arreglo, cuando creo el arreglo. Cuando creo un arreglo, acuérdate, es que lo que yo vi acá. A ver, ¿qué transparencia estoy? Estoy en la número 43, para no olvidarme. Mira, cuando partimos construyendo el arreglo de esta cuestión, me perdí. Ahí está, acá. Acá. Aquí es cuando creo una lista, y esa lista está vacía, no tiene ningún elemento. Después le voy poniendo elementos a la lista, y finalmente cuando termino con una lista que ya tiene un conjunto de elementos o una arreglo en sí. Eso es el list. Profe, comparado con el list, eso es más fácil. No hay problema, dado que es menor en vez de igual. Ok, perfecto, listo, ya, estamos listos. Ya. Vamos a la transparencia 43, avanzamos súper rápido, así que vamos bien, ya. Listo, ya tengo una carta. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer ahora es determinar si la ciudad donde estoy parado es o no la ciudad que no quiero que vaya. ¿De acuerdo? Entonces quiero la ciudad que no quiero que vaya. Si es una ciudad distinta a la ciudad que no quiero que vaya, entonces la pongo en la nueva lista. Ahí está. Entonces, si la ciudad es distinta a la ciudad que me están pasando, entonces lo que hago es la nueva lista, le pongo los elementos que tenía en la nueva lista y le agrego la nueva carta que acabo de encontrar. Y está listo. ¿Ok? Acabo de poner un elemento en la nueva lista. ¿Ok? Y por supuesto, esto vuelve a iterar. Una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta la posición n-1. ¿Ya? Y cuando termine de iterar, entonces, como dije al comienzo, retorna la nueva lista. Preguntas. ¿Sí? Sí. ¿Qué es el list paréntesis? Es la creación de la lista. ¿Ok? Esto es crear una lista o lo mismo que haber escrito. Dame un segundo. Aquí me falta un teclado. Es lo mismo que haber escrito esto de acá.
¿Ok? Ah, Una como lista algo. vacía. ¿De acuerdo? Acabo de crear una lista vacía. Ambos comandos son iguales. ¿Ya? Es una lista que no tiene ningún elemento. Y los corchetes, cuando ponen nueva lista, igual nueva lista más. ¿Los corchetes son por notación, no? No, tiene que ser así. Porque yo a una lista solo le puedo sumar otra lista. ¿De acuerdo? Eso Ah, crea una lista perfecto. que va creciendo la lista. Se van poniendo más Formando elementos. listas. Ya, ¿Ok? listo. Voy formando una nueva lista. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hice acá? ¿Qué es lo que hice aquí? ¿Ok? Si te das cuenta, la lista inicialmente estaba vacía, que es la lista que está acá, y después le sumé a la lista el elemento C1, después le sumé el elemento C2, después le sumé el elemento C3. Como resultado, tengo que cartas tiene C1, C2 y C3. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, acá, en la transparencia que estamos viendo ahora, que es esta de acá, eso es lo que estoy haciendo. Simplemente le estoy sumando una carta. ¿Ok? Estoy repitiendo lo mismo que arriba, solo que ahora es genérico. ¿De acuerdo? Para una carta que no conozco, no sé cuál es. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? es lo mismo si yo pongo un if not, ahí en donde dice if, pero le pongo el doble igual. Claro, Ahí, exacto. ok, gracias. ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? eso de sumar la lista es lo mismo que utilizar algo que vimos ayer en el auxiliar, creo que era append o ¿Sí? extend, una de las dos. Es lo mismo, Sí, ¿cierto? append. Sí, lo mismo. Ah, ya. Lo mismo. Gracias. ¿Ok? Estoy agregando un nuevo elemento. Qué bueno que hayan visto append. Yo no lo veo. Así que bien que los Profe, auxiliares lo hayan visto. Sí, dime. ¿cómo se escribiría con append? Nueva lista. Ah, ya, Está listo. ¿Ok? gracias. Nada más que eso. Voy a borrarlo porque me queda el despelote. Ahí está. Ya. Pero no era una lista solo con las ciudades. No, no era una lista solo con las ciudades. Es una lista que contiene un conjunto de cartas. Y en las cartas está el nombre de la calle, la ciudad y el país. Así que por eso debo recuperar la ciudad. ¿Ok? Ah, que la lista solo contenga las ciudades. No, contenía las cartas. Lo mismo. Podía guardarse las ciudades si quieres. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya estamos. Entonces, sigamos. Ah, por supuesto está la versión for. ¿Ok? Que recuerden que tiene un compañero que es adicto al for, así que ahí está la versión for. ¿Ya? La versión for es lo mismo. Creo una lista vacía. ¿Ok? Lo que hago es que cada carta toma cada uno de los valores de la carta. Nuevamente pregunto si la ciudad es distinta. Y si fuese distinta, entonces la nueva ciudad va a ser la nueva ciudad más la carta que acabo de encontrar. ¿De acuerdo? Y está listo. ¿Ok? Y cuando termine de iterar el for, entonces retorno a la nueva lista que acabo de crear. ¿Preguntas? ¿Y cómo funciona si es que es igual a la ciudad para sacarla? Ya, pues, supongamos que sea igual. ¿De acuerdo? Si es igual, entonces quiere decir que no entra el if. ¿Estás de acuerdo? Sí. Dado que no entra el if, entonces vuelve a iterar y pasa a la siguiente carta. Se la salta. Simplemente se la Ah, salta. ya. Ya. ¿Ok? Solo va a entrar cuando sea igual. Va a entrar cuando sea distinta. Si son iguales, no entra el if. Y está lista la condición. Ya, gracias. La nueva lista no se modifica. ¿Ok? Ya. Pregunta 4. ¿Cuántas ciudades distintas hay en la lista de cartas? ¿Ya? Entonces, hay un montón de soluciones, ¿eh? No es la única, pero la ciudad que yo voy a hacer es, la solución que voy a proponer acá es crear una lista vacía. Voy a recorrer nuevamente la lista de cartas, lo cual lo hacemos cada rato, eso ahí estamos bien. Y lo que yo voy a hacer es tomo una lista, tomo una carta y veo si está dentro de la lista vacía, inicialmente vacía. ¿Ok? Si no está en la lista vacía, la agrego. ¿Ok? Entonces cada vez que tomo una ciudad y veo la lista vacía y si no está, bueno, la agrego en esa nueva lista. ¿De acuerdo?
Eso es lo que voy a hacer. Entonces, por cada ciudad lo voy a agregar. Ah, pero no la agrego siempre. Un pequeño detalle. Solo la agrego en caso que no esté dentro de esta nueva lista. ¿De acuerdo? Si no está en esta nueva lista, entonces no la agrego. ¿Ya? Entonces lo que voy haciendo es que cada ciudad distinta a las que están acá, la voy agregando en esta nueva lista. ¿Ok? ¿Y qué hago al final? Bueno, ya sé que en esta lista solo tengo las ciudades distintas. ¿Ok? Pero me está preguntando cuántas veces hay. ¿Cuántas ciudades distintas hay? Bueno, lo que hago al final es, dado esta lista, pregunto cuál es el largo de la lista y ya sé cuántas ciudades distintas hay. Y está listo. ¿Ok? Entonces, la primera parte es lo que yo les acabo de señalar. ¿Ok? Creo una lista vacía. Nuevamente recorro desde igual 0 hasta el n, ese ya lo hemos visto. Recupero una carta, que también lo hemos visto. Hasta ahí todo bien. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer entonces es que ya tengo una lista vacía, que no tiene nada, y tengo todas las listas de cartas acá. Tomo la primera carta de acá, que es lo que acabo de hacer, y veo si está en esta lista. ¿De acuerdo? Si está en la lista, no la agrego. ¿Okay? Si está en la lista, no la agrego. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, si la ciudad no está en la lista, ¿de acuerdo? No está. Ahí está el no. ¿De acuerdo? Ahí está el no. Si no está en la lista, entonces la voy a agregar. Y ahí la agregué. Que era parecido al problema anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esta carta, que no estaba en esta lista, la agrego a esta lista. ¿Ok? Y vuelvo a iterar. Y vuelvo a iterar. ¿Y qué retorna al final? Bueno, el largo de la nueva lista. ¿Ok? Porque aquí solo tengo las ciudades que son distintas, así que retorno el largo de esta nueva lista. Y estamos listos. Está resuelto el problema. ¿Se entendió? ¿Quieren que repita? Por favor. Ya, vamos de nuevo. Ya, la estrategia es la siguiente. Aquí tengo todas las listas, todas las cartas. Aquí tengo una lista que está vacía. ¿De acuerdo? En esta lista vacía voy a poner las cartas siempre y cuando ya no estén en la lista. ¿De acuerdo? Entonces, tomo la primera carta, como la lista está vacía, claramente entró a la lista. ¿De acuerdo? Tomo la segunda carta, pero antes de ponerlo en la carta, en esta nueva lista, pregunto si es que ya no está. ¿De acuerdo? Entonces, le pregunto si esta nueva carta, la segunda, está. ¿De acuerdo? Si no está, ¿ok? La agrego. ¿De acuerdo? Si no está, la agrego. Pero si está, no la agrego. Eso es lo único que la diferencia que voy a hacer. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, lo que digo acá es exactamente eso. Tomo la primera carta, y pregunto si es que no está en esta lista. Entonces pregunto si no está en la nueva lista la ciudad. ¿De acuerdo? Que ese es el problema 1, el primer problema que resolvimos. Entonces, si no está en la nueva lista, la agrego. ¿Ok? Entonces, ahí lo estoy agregando. ¿De acuerdo? Ahí agregué la lista. Y, por supuesto, vuelvo a iterar. ¿Ya? Vuelvo a iterar. Y ahí está, iterando. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que, por supuesto, llegue a la posición n-1. ¿Ok? Y eso significa que terminé, que he recorrido todos los elementos de esta lista. Ya recorrí todos los elementos de esta lista. Como recorrí todos los elementos, terminé. Y acá solo están las ciudades que son distintas. ¿Ok? Por lo tanto, tengo un arreglo con los K elementos que son distintos, las K ciudades distintas. Y lo que retorno es lo que me están preguntando. Me están preguntando cuántas ciudades distintas hay. Y por eso retorno el largo de la nueva lista. Y está listo. ¿Preguntas? Repito. De nuevo. Se entendió. Perfecto. Ya. Vamos avanzando. Ok, por supuesto está la versión confort. ¿De acuerdo? La versión confort dice, ¿cuántas ciudades distintas hay? ¿Ok? Bueno, es lo mismo. Tomo cada carta, veo si es que no está, ¿de acuerdo? Y si no está, bueno, la agrego a la nueva lista. Y después retorno, cuando termine de iterar con el for, el largo de la nueva lista. ¿Ok? Entonces tengo las dos versiones. Tengo la versión con el while y tengo la versión con el for. ¿Preguntas?
¿Preguntas? Ya, vamos al último problema. El último problema es entretenido. ¿Cuál es la ciudad más repetida de la lista de cartas? La estrategia es, lo entrega a la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa es la mejor estrategia. Ya, ¿preguntas? La quinta se la dejo a ustedes. ¿Ok? Se la dejo a ustedes. Sí, se entrega el jueves. Exactamente. Al mediodía voy a cerrar. Jueves al mediodía la voy a cerrar. ¿Ok? Ya, ¿más preguntas? Ya, oficialmente era la materia que quería pasar hoy día y con esto hemos terminado lo que son listas y hemos terminado lo que son ciclos. ¿Está listo? ¿De acuerdo? Pero no hemos terminado la clase. ¿Ya? ¿Por qué no hemos terminado la clase? Porque quiero, antes de irnos, les quiero dejar algo para que piensen, no para que, no es materia directa en sí, si logro encontrar la materia. Entonces, por supuesto, estoy en el lugar equivocado, pero es un detalle. Ah, sí, yo sé por qué estoy en el lugar equivocado. Bueno, ya estoy en el lugar equivocado. Les recuerdo, Estefanía Muñoz, Camilo Ursúa y Esperanza Obreque, por favor, si están en la clase, se quedan hasta el final de la clase. ¿Okay? Necesito conversar con ustedes. ¿Dónde está la cuestión? Ahí está, ahí apareció. Ya. Entonces necesito ir a acá. Un segundo, estoy buscando el material que necesito que veamos ahora. Ya. La materia que les voy a dar ahora, lo que les voy a proponer ahora, es más bien un punto de vista de reflexión. ¿De acuerdo? Un punto de vista de reflexión, así que necesito necesito un punto de vista de reflexión y tiene que ver con el tema de orientación objeto. ¿De acuerdo? El tema de orientación objeto es lo que vamos a estudiar. De hecho, el tema de orientación objeto es parte de las cosas que vamos a ver para la tarea. ¿De acuerdo? Para la tarea necesitamos entender orientación objeto. Pero para entender orientación objeto necesito que tengan un concepto a mano. ¿Ya? Y lo que voy a mostrar ahora es justamente el concepto de orientación objeto. ¿Okay? No vamos a programar ni mucho menos, pero les voy a mostrar el concepto de programación orientada a objeto. ¿Ya? Ya. Entonces, lo voy a repetir de todas maneras la próxima clase, pero necesito que lo tengamos bastante claro. Esto acá es. ¡Tadán! Ya. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es el concepto de objetos. ¿De acuerdo? Okay. No. No, esto no es. Me equivoqué de clase. Espera un segundo. Me equivoqué de clase. Tomé justo el que no debía tomar. ¿Dónde está? Aquí está. Tomé justo el que no tenía que tomar. Ya. Entonces cerramos acá. Y ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces ahora sí podemos compartir la clase para que todo el mundo la entienda. Ya. Vamos a entrar a otro modelo de programación. Es decir, ya vimos el paradigma de programación que era funcional, que son las listas recursivas, el imperativo, que es el que acabo de terminar, y ahora vamos a entrar a clases y objetos. ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte que necesito que entiendan es solo un concepto. Es un concepto re fácil. ¿Okay? Es re fácil el concepto, pero necesito que lo tengan súper claro. Ya. ¿Qué tienen en común estos elementos? ¿Qué tienen en común? Ser un queque. Ser un queque, bien. ¿Ya? ¿Qué dan hambre? ¡Perfecto! De hecho, lo tengo escrito. ¿Ok? ¿Qué tienen en común? Mirar los hambre. ¿De acuerdo? Así que sí, efectivamente, son un queque y efectivamente da hambre. ¿Ok?
¿Ya? Así que, sí, hasta ahí todo bien. ¿De acuerdo? Pero en realidad un poquito más. Vemos un poquito más que esto en realidad tiene un concepto detrás que es como la tasa cuando vimos al comienzo del semestre. ¿Ya? De hecho, hay cosas que son bastante comunes. ¿Okay? Los ingredientes son comunes. ¿De acuerdo? Todos utilizan harina, todos utilizan huevo. ¿De acuerdo? De hecho, todos tienen la misma forma, entre comillas. Yo, de hecho, los elegí para que tuvieran la misma forma. ¿Okay? Así que lo que tenemos ahí son un montón de objetos. ¿De acuerdo? La característica de los objetos es que son reconocibles porque son parecidos. ¿De acuerdo? De hecho, ustedes en la vida manejan un montón de objetos que los reconocen de forma instantánea y no necesitan que les expliquen objeto por objeto. Un ejemplo más rápido de entender es un auto. ¿Okay? ¿Cuáles son los autos? Es decir, ¿cuáles son los objetos dentro de los autos? Los objetos van a ser, no sé, el vehículo marca Kia, no sé, Sportage, o va a ser no sé, un Leganza, o un Clio, ¿ok? Cada uno de ellos va a ser un objeto. De hecho, son mucho más específicos, porque no es los Clio, es un Clio del año tanto que tiene tal kilometraje, que tiene tal cantidad de aceite. Ese es el objeto, porque tiene características propias, le pertenecen a él. Es decir, a pesar de que pueden haber dos autos iguales y dos autos Clio del mismo año, cada uno es un objeto. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene su propio kilometraje, tiene su propia cantidad de benzina, ¿okay? Tiene, como dice su compañero, un dueño distinto, en fin. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos elementos comparten algo en común. Son un vehículo, un auto, una torta, o perdón, un queque, como el que estamos viendo acá. Pero cada uno de ellos tiene sus propias características, a pesar de que utilizan los mismos elementos. ¿Okay? En el caso del queque, todos utilizan harina, todos utilizan huevo, pero van a ver, de hecho, esta semana aprendí a hacer queque con un solo huevo, lo cual me sorprendió. ¿Okay? El otro día hice un queque con un solo huevo. Y también sé que por lo general utilizan 4 o 5 huevos para hacer queque, pero yo aprendí a hacer uno con un huevo, lo cual me sorprendió, y era justamente alguien que me enseñó a hacer un queque con un solo huevo, porque en un momento se quedó sin huevo, no tenía recursos para comprar más, y inventó un queque con un solo huevo y queda súper bueno. Entonces yo aprendí a hacerlo y el otro día. Así que aprendí a hacer un queque con un solo huevo. Así que sí, depende de la cantidad que uno quiera usar, pero sigue teniendo los mismos ingredientes. Este queque tenía los mismos ingredientes que el resto. Ya. Ahora, estos objetos que tienen características propias se llaman objetos. ¿Ok? Vienen en el mismo modelo. ¿Ok? Su contenido o las variables los distinguen. Eso es lo único que los distingue. Los distingue porque las variables que están adentro, ¿ok? Son distintas, pero el modelo es el mismo. El modelo que lo contiene, el que lo fabricó, es el mismo. ¿Ya? Entonces, el modelo, el que lo fabricó, se llama clase. Es el molde. ¿De acuerdo? El que crea el objeto, el que establece cuáles son las características globales del objeto, son el molde, y ese molde se llama clase. Entonces, los objetos son cada uno de los elementos que salen de ese molde. ¿De acuerdo? Y el molde es el que los fabrica, la clase. ¿Ya? Entonces, eso es importante, y en la vida estamos rodeados de objetos. ¿Ok? De hecho, nosotros, como personas, también podemos ser modelados como clases y objetos. ¿Ya? Entonces, la clase es la entidad que modela el objeto, y los objetos son cada una de las instancias de esa clase. Se llaman instancias en programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Instancia, objeto es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la creación de un objeto requiere haber definido la clase o el molde. Es decir, tenemos que tener un molde para poder crear ese objeto. ¿Ya? Todos los objetos tienen las mismas variables, pero cada objeto tiene el propio valor, sus propios valores. Por ejemplo, van a haber queques que tienen 4 huevos y van a haber otros que tienen 5 huevos, o como ya aprendí esta semana, hacer un queque con un solo huevo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, y una característica propia es que la clase define el comportamiento del objeto. Es decir, define las funciones. ¿Qué funciones van a tener? ¿Ya? Ahora, en la creación de objetos hay un nuevo lenguaje. Ya no le llamamos funciones, le llamamos métodos. ¿De acuerdo? Es una semántica distinta, pero siguen siendo funciones. Ahora le llamamos métodos. ¿De acuerdo? Entonces una clase
que es un objeto que crea objetos, y la clase define las funciones que va a tener este objeto o lo que va a realizar este objeto. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que tengan claro esto de acá. Existen objetos y clases, donde la clase es el molde que construye estos objetos. ¿Okay? El próximo jueves, lamentablemente no el martes, ahora esta opción vamos de mal en peor, vamos a revisar el concepto de clases y objetos que necesitamos para resolver la tarea 2B. ¿De acuerdo? 3B, perdón. 3B. ¿Ya? Así que hagan la tarea 3A, que es súper fácil. ¿Ok? Y la tarea la 3A, y hagan la tarea, el ejercicio que les he propuesto, que hay que entregar el próximo jueves al mediodía. ¿La tarea 3 es la última? Sí, en principio sí, sería la última. Ya. Ok, entonces, hasta aquí nomás voy a ver el tema de objetos, porque creo que me interesaba que tuvieran este concepto, que lo tuvieran el concepto en mano. Voy a dejar de grabar, ¿ok?